¿Qué tal? Buenos días, soy el pastor Víctor Segura. Pues bueno, vamos a comenzar lo que es inicio de semana y quiero primeramente bendecirte en el nombre del Señor y agradecerte por estar siempre al pendiente de estas reflexiones. Y bueno, vamos a comenzar de una manera diferente. Vamos a estar viendo lo que es esta semana un solo tema. Mañana tras mañana voy a estar hablando toda la semana acerca de un tema para que podamos ser un poquito más edificados y podamos así crecer un poquito más espiritualmente. Y obviamente la palabra de Dios pueda traer un mejor efecto en nuestras vidas. Y te voy a hablar, o voy a empezar el día de hoy, un tema acerca del reino de Dios, que para mí es un tema de los más apasionantes. En lo personal me apasiona mucho hablar acerca del reino de Dios y ese es el deseo de Dios, que todos nosotros podamos estar apasionados por el reino de Dios. Y quiero comenzar esta enseñanza. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos dice: hemos recibido nosotros un reino inconmovible. El reino de Dios es inconmovible. Pero la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Porque muchos confunden este tema, porque muchos creen que el reino de Dios es la iglesia. Y no, la iglesia es la iglesia. El reino de Dios es diferente totalmente. El reino de Dios, en pocas palabras, es el gobierno de Dios en el creyente nacido de nuevo. Es decir, Dios gobernando al creyente nacido de nuevo. Eso es el reino de Dios. Jesús vino en su ministerio a revelarnos 3 mensajes. Los 4 evangelios hablan acerca de 3 mensajes que Jesús reveló. El primero fue el mensaje del reino de Dios. El segundo fue el mensaje del Padre. Jesús hablaba del Padre. Y el tercero, la vida. Jesús hablaba acerca de la vida. Entonces el mensaje de Jesús se basaba en 3 ejes: el reino, el Padre y la vida. Pero el mensaje del reino fue el central en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús, sus primeras enseñanzas o predicaciones en su ministerio, habló acerca de lo que era el reino, las características del reino y todo lo que conlleva ahora como ciudadanos en el reino de Dios. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esos fueron los primeros mensajes que Jesús dio, y fue acerca del reino. Jesús anunció la llegada de un reino. Jesús fue el precursor. Que Juan el Bautista también hablaba acerca del reino, pero Jesús acentuó más acerca de eso, del reino de Dios. Tú lo puedes ver a Jesús siempre hablando del reino, lo puedes ver hablando en las parábolas. De hecho, la mayoría de las parábolas hablan acerca de la semejanza en el reino. Por ejemplo, él habla de la parábola de las monedas, dice: el reino es semejante. La parábola de la semilla de mostaza dice: el reino es semejante a una semilla. La parábola de los talentos también dice: el reino es semejante a un hombre que entregó talentos a sus siervos. Porque Jesús quería que quedara en claro su mensaje. El evangelio de las buenas nuevas están centralizadas en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Ahora, Dios gobernando nuestras vidas. El hombre no podía, o el hombre no puede acceder a ese reino por causa del pecado. La Biblia dice en Génesis que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Es por eso que cuando Jesús es tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, en la segunda tentación, lo que hace Satanás es decirle, o le muestra los reinos, le muestra las riquezas y le dice: mira, todos estos reinos me fueron dados y a quien yo quiera se los doy. Porque el hombre, el primer Adán, por causa del pecado, le cedió ese derecho legal a Satanás. Pero Jesús vino a eso, a recobrar ese derecho y ahora volverlo a dar al hombre, pero al hombre nacido de nuevo.
Entonces ese era el mensaje de Jesús, el reino de Dios. Él comenzó a predicar y el mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado, la venida, la llegada, el anuncio de un reino. Este reino tiene sus características muy definidas y es algo muy importante que debemos de entender nosotros en cuanto a este tema. El primero, si hay un reino, es porque hay un rey. Y cuando habla del reino, habla del territorio. Y ese rey gobierna ese territorio. También habla de que si hay un reino, hay un rey, también hay leyes que dirigen ese reino. Para nosotros, esa ley o esa constitución es la palabra de Dios. También si hay una ley para dirigir ese reino, es porque también hay ciudadanos del reino. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que ahora nosotros somos ciudadanos. Pablo en diferentes cartas habla acerca del reino. Tenía una percepción clara acerca del reino. Colosenses es un versículo muy poderoso donde dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hubo una transferencia y eso es por medio de Jesucristo. Entonces, existe un reino. Existe un rey que es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Existe unas leyes o una constitución que son la palabra de Dios, toda la escritura. Eso es lo que nos dirigen a nosotros ahora como ciudadanos. Y también hay ciudadanos, los que vivimos dentro de ese reino ahora. Pero hay que entender que para poder nosotros acceder al reino, tenemos que hacerlo por medio de Jesucristo. Jesús es la persona central para entrar al reino. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo o no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús es la conexión, pero debemos de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la puerta para poder experimentar, porque dice, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino, no tenemos acceso. El reino manifiesta riquezas, manifiesta toda la esencia del rey. Y eso es lo que cuando uno, por el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, el reconocer que necesitamos salvación por medio de Jesús, entonces nosotros podemos tomar de los recursos del reino. Si no hay arrepentimiento, si no hay una conversión genuina, entonces no podemos acceder. No estamos hablando acerca de religión, no estamos hablando acerca de denominaciones, no estamos hablando de cuántos años tienes en la iglesia, no estamos hablando de nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Alguien que ha sido regenerado, alguien que ha reconocido que necesita salvación por medio de Jesús. Eso es nacer de nuevo. Y eso es lo que te da la ciudadanía ahora. Entonces, Jesús es el medio, es la parte central. El hombre no puede ir por otro medio, no es la religión, no es ningún hombre, no son obras, es Jesucristo. Por eso Jesús, en uno de los pasajes muy conocidos en el Evangelio de San Juan, es cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede tener acceso al Padre, es decir, al reino. Nadie, si no es por medio de mí. Es a través de Jesús y el arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no tiene que ver con un remordimiento en tu conciencia, no. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. De hecho, la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Pablo habla acerca de lo que es el arrepentimiento. Dice en una de sus cartas: el que robaba, no robe más, sino ahora trabaje y utilice sus manos. El que mentía, ahora hable verdad. Es decir, cambia de mentalidad. Entonces, un verdadero arrepentimiento habla de alguien que decidió totalmente darle la espalda a la manera en que vivía, a la manera en que se conducía. Es decir, él se gobernaba a sí mismo según sus deseos y pasiones, pero ha cedido esa autoridad a Jesucristo. Y Jesús es el que toma el gobierno entonces y se asienta a un trono donde ahora el que dirige nuestras vidas es Jesús por medio de su Espíritu Santo. Pero el arrepentimiento es esa puerta. Pero también hay algo bien importante que se aplica en el reino de Dios y es la fe. La fe es la llave principal en el reino de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria para nosotros. La fe es lo que mueve el sistema del reino, los milagros,
la provisión, todas las riquezas que el reino tiene o el rey tiene, lo mueve la fe. Yo escuché decir a un predicador que la moneda en el reino es la fe. Es lo que mueve todo. Entonces, teniendo esa base, entendemos que necesitamos nosotros experimentar y profundizar en el conocimiento del reino de Dios a través de Jesucristo, arrepintiendo y también por medio de la fe. Ahora la pregunta es, ¿estaré yo viviendo en realidad los principios del reino? ¿Seré un ciudadano? Y eso es lo que nosotros debemos de analizar día a día, preguntarnos, porque esa es la vida, es lo que Jesús vino a traer, el reino de Dios, y es lo que va a desatar su presencia, su gloria, y nos va a impulsar a otros niveles espirituales, el reino de Dios. Así es que vamos a estar el día de mañana hablando acerca de esto. Espero y te haya edificado. Medita acerca de todo esto, compártelo por favor en tu muro de Facebook, dale like, deja tus comentarios, y pues bueno, vamos a estar día a día tratando toda esta semana acerca de este tema, que es muy amplio, pero vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes. Ahorita ya entendimos que el reino de Dios es Jesús gobernando nuestras vidas. Nosotros cedemos, le entregamos nuestra voluntad, y ahora ese es el reino de Dios. Así es que bueno, de verdad es un gusto poder estar aquí una vez más bendiciéndote a través de esta palabra, y espero verte el día de mañana y que tengas excelente semana. Dios te bendiga.